tardes, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se lo oye bien. Ok. Entonces, estábamos viendo el método de la burbuja, ¿verdad? Así es. Entonces, déjenme ver dónde estaba. Mm, Entonces, lo que decíamos era lo siguiente, ¿no? A ver, espérenme. Esto es lo que tiene que ser el método de la burbuja. Decíamos, em, el ordenamiento por burbuja lo que hace es toma. Ahí está. Mm, Entonces, iniciamos, tenemos un arreglo de tamaño n y luego durante n veces vamos a estar comparando el jésimo elemento para j igual con 0 hasta n menos 1, el jésimo elemento y el jésimo más 1 elementos, y si se cumple que uno es mayor que otro, o sea que el jésimo elemento es mayor que el jésimo elemento más 1, entonces lo tengo que intercambiar, ¿de acuerdo? Y de esta manera voy a ir ordenando. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sí me escucharon? Sí, está bien. Vamos bien. Ok, entonces, pues vamos a programarlo. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a ver cómo se programa el método de la burbuja siguiendo el algoritmo que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ahorita, pues, empezamos con nuestra inclusión de bibliotecas. Um, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, el algoritmo dice que necesitamos un arreglo, ¿verdad? Entonces, vamos a declarar un arreglo de enteros. Después podemos modificarlo, pero el punto es ver el algoritmo. Entonces, mi arreglo de enteros lo voy a inicializar con los siguientes números. 64, 24, 25, 12, como 22, 11 y por último 90. Entonces, este es el arreglo que vamos a arreglar, que vamos a tratar de ordenar utilizando el algoritmo que vimos. Entonces, 2, 4, 6, 7 elementos, ¿no? Entonces, bueno, habíamos dicho que para calcular el tamaño de mi arreglo, decíamos que, ¿cómo lo calculábamos? Con un 6 off. Entonces, ¿y cómo es eso? Mi Es la arreglo, suma de todos los componentes del arreglo entre el arreglo. no, el total de bytes de mi arreglo entre un elemento del arreglo, ¿no? Concretamente, pues decíamos que es 0. ¿Por qué 0? Pues para calcular, porque un arreglo al menos tiene el elemento 0, ¿no? No sabemos cuánto tenga de tamaño, pero al menos tiene el elemento 0. Ya de ahí ya tenemos el tamaño de mi arreglo. Después, bueno, vamos a imprimirlo, ¿no? Entonces,
for size t equal y con 0, punto y coma, y menor que n, que es el tamaño de mi arreglo, y más. Entonces, vamos a imprimirlo, ¿no? Arreglo de la iésima posición. Entonces, a ver, hasta aquí. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo. Ok, entonces ahí está. Bueno, me falta ponerle una coma, ¿no? Para que nos vaya separando los datos. Entonces, ahora sí. Ahí está. Entonces, esos son mis elementos que están en mi arreglo. Están en desorden. Lo que yo tengo que ver es cómo se ordenan. Entonces, el algoritmo que nos decía. Que va a evaluar si el primero es mayor que el segundo. Y No, antes. ¿Qué nos decía el algoritmo? ¿Así lo alcanzan a ver ahí? ¿Puedo aumentar un poco más el tamaño, profe? Ahí. Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, bro, sí se ve. Entonces, lo que teníamos que hacer es, dice, partimos de un arreglo y luego el algoritmo nos dice que para desde i igual con 1 hasta n-1, vamos a barrer mi arreglo, otro arreglo. Entonces, tenemos aquí dos fors. Es un for anidado. Entonces, tenemos que ir comparando el jésimo elemento. Entonces, prácticamente tenemos que traducir esto. Vamos a traducirlo. Entonces, qué nos decía el algoritmo? Entonces, Debe ir comparando el arreglo, ¿no? nos decía que para un, a ver, para un elemento, para un i, mientras i fuera menor que n-1, no, pero menor que n-1, pues es menor que n, ¿verdad? Porque pues, n-1, pues es el último. Entonces, no sí. sería I más. No, sí, pero espérate. Me dice que el algoritmo nos dice n-1, sí es cierto. Y es i más. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos decía el otro for? ¿Por qué n-1, profe? Porque el algoritmo nos dice que lo vamos a hacer desde i con 0 hasta n-1, ¿no? Así está marcado el algoritmo. A ver, vamos a ver. No, okay. Aquí está, ¿no? Desde i con 0 hasta n-1 y luego para j con 0 hasta n-1. Esa es la Pero que ahí vamos a... sería menor o igual, ¿no? O simplemente dejar el menor que n. Porque dice hasta, no hasta antes de n-1. Ok. Entonces, como nos dice hasta n-1, entonces hasta n, ¿vale? No, pero es También hasta ese número. igual, ¿no? No, porque es hasta ese número. Por Entonces, eso sería menor o igual que n-1 o simplemente menor que n. Sí, ¿no? Por lo que entiendo. Menor o igual porque inicia desde cero el índice. ok, vamos a dejarlo ahí, hasta menor que n, ¿no? Y luego, ¿qué nos dice el segundo for?
se va a iniciar lo mismo, pero ahora con J. Desde J, mientras J sea menor que n-1, punto y coma, y más. Perdón, J más. No veo su Si código, está profe. escribiendo, no se ve. ¿Eh? No se ve su código. ¿No se ve mi código? No. Perdón. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok. Entonces, dice, la segunda parte decía hasta n-1, ¿no? Entonces, ahí está. Mientras sea menor que n-1, ya. Y incrementamos J. Luego, ¿qué nos dice? Que si el arreglo de la j-ésima posición es mayor que j-ésimo más 1, lo que tengo que hacer es intercambiarlos. ¿Cómo hacemos eso? Un if, ¿no? Con un if. Si mi arreglo en la j-ésima posición, ¿sí?, es mayor que mi arreglo en la j-ésima más 1 posición. Entonces, si esto ocurre, ¿qué quiere decir? Que un número más grande está a la izquierda de un número menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intercambiarlos. ¿Cómo lo intercambiamos? Bueno, ¿se acuerdan que estaba pendiente de saber cómo intercambiarlos solo usando variables sin necesidad de usar una variable temporal? Declarando una variable auxiliar, ¿no? Podría ser declarando una variable auxiliar, pero también lo podemos hacer así, mira. Habíamos dicho que arreglo de j más 1 y era igual arreglo de j más 1 más arreglo de j. Entonces, esta es el primer cambio que hacemos y luego decimos que arreglo de j pues va a ser igual arreglo de j más 1 menos arreglo de j. Y luego, por último, arreglo de j más 1 va a ser igual a arreglo de j más 1 menos, menos arreglo de j. Entonces, de esta manera estoy haciendo swaps, ¿no? Entonces, si no me creen, veamos a ver. En la primera iteración, mi arreglo tiene 34 y 64. Entonces, ¿cuánto es 34 más 64? 98. 98. Entonces, no me deja escribir. No me deja, esto me está dejando escribir. Espérenme. Ahí está. Entonces quedamos. ¿Cuánto era? Dijimos que era. Vamos a copiar esto. Ahí está, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la posición es 94, perdón, 64 y qué? 24. 34, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Se cumple que 64 es mayor que 34, entonces vamos a cambiar.
Entonces, arreglo de J vale 64, arreglo de J más 1 vale 34. Entonces, ¿cuánto vale arreglo de I más 1 después de la suma? Estamos en este caso, ¿no? 98 dijo, ¿no? Aquí. Estamos en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale arreglo de J después de la suma? 98, ¿verdad? Entonces, arreglo de J más 1 a este punto vale 98. Ok. Después, arreglo de J es igual a arreglo de J más 1 menos arreglo de J. Entonces, ¿cuánto vale arreglo de J más 1? Pues vale 98, ¿verdad? 98 menos 34. ¿Cuánto es eso? Pues los 64. 64, ¿verdad? Entonces, arreglo de J ahora vale 64. Y luego, nuevamente, arreglo de J más 1 menos arreglo de J. ¿Cuánto es arreglo de J más 1 menos arreglo de J? 34. 34. 34, ¿verdad? Entonces ya quedó 34. Entonces ya quedaron intercambiados, ¿no? Si está intercambiado, no está igual. Porque J sigue siendo 64 y J más 1, que es el que le sigue 34. O no entendí. Arreglo de J más 1. Tiene 98. A 98 le quitamos arreglo de J. ¿Cuánto valía arreglo de J? 34 vale 64. Y arreglo de J más 1, pues sí, ya quedaron intercambiados, ¿no? ¿O no? Es que en la segunda es 98 menos 64. Tiene que quedar 34, no Sí, 64. puedo sumar el resultado nada más de... A ver, otra vez. Tenemos 64 y 34, ¿vale? Entonces, a ver, aquí vamos a cambiar. Vamos a borrar. No sé qué hizo ahí, profe, pero o sea, todo lo tiene bien, de repente. No sé por qué le dedicaron al revés. A ver, ¿cuánto vale 34 más 64? 98, ¿verdad? 98, Entonces, sí. este ahora vale 98. ¿Sale? Y luego dice, ahora J va a ser 98 menos 64. ¿Cuánto vale J ahora? A los 34. Es que hace rato hizo. Uno le restó 34 en lugar Sí, de sí, sí, 64. aquí Ajá. me equivoqué, ¿no? En esta. Sí, no, entonces sí queda volteado, sí queda intercambiado. ¿Sí? O ya me perdí. No, sí, está bien. 98 No, sí, menos porque entonces sí 64, queda 34. 34. Ya queda Y en el otro, 34, ¿no? ajá. Sí. 34. Y el otro ya queda los 64 y ya quedan intercambiados, ¿no? Sí, está bien, el código fue hace rato que ahí nos Sí, fallaron en las nada más operaciones. porque fallamos en las operaciones, ¿no? Pero entonces, pero ahí está bien, ¿no? J más 1, sí, J más 1, más J, ok, luego J más 1 menos 1, sí, menos I, menos J, ajá, y luego J más 1, J menos J, ok, ahí está. Entonces, se supone que ya los intercambiamos. Eso ocurre mientras arreglo de J sea mayor que arreglo de J más 1, pues los hacemos un swap. Bueno, continuamos. Y luego pues vamos a ver print, imprimimos el arreglo ordenado. A ver si no me falla, ¿no? Porque luego... No se ve su código, profe. ¿Eh? No se ve su código. No estoy mostrándolo. Entonces ahora sí. Ahora sí. Pero sí ya se ve, profe. A ver. Entonces, aquí me falta un retorno 0.
Y pues vamos a imprimir el arreglo ordenado, pues vamos a hacer imprimir este mismo de aquí arriba, ¿no? Entonces, vamos a copiarlo. Entonces, vamos a dejar un salto de línea y otro salto de línea. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, pues ya quedó ordenado. Sí, notan que ya lo ordenó. Pero vamos a ver cuántos pasos usó para hacer la iteración. ¿Les parece que imprimamos cada uno de ellos? Sí. ¿Sí? A ver, pues vamos a imprimirlo. ¿Y por qué en algunos casos aparece un 0? ¿En dónde aparece? ¿Dónde aparece un 0? A la hora de imprimir mi arreglo ordenado me aparecía a mí un 0. Ah, pues necesitaría yo ver qué es lo que estás haciendo porque pues no aparece ningún 0. Está, ¿no? Entonces, aquí me falta. Ya que un compañero ya me ayudó a arreglarlo, profe, gracias. Ajá, ¿y cuál era el error o qué? ¿Qué pasó? Que debíamos de ponerle J menor que N menos 1. J menor que N menos 1. Pues sí, ¿no? Aquí está menor que N menos 1. La línea 14. Sí, profe, es que copié un poquito mal. Ok, no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a... Ese J en N menos de menor que N menos 1 lo dice ahí el problema, ¿no? Sí, espérenme. Mm, Es que aquí me está faltando el salto de línea. Y aquí me pasé, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, de hecho sí lo dice el problema, el algoritmo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es, bueno, ya tenemos el arreglo, déjenme anotarlo. Ya tenemos mi arreglo. Aquí lo estoy imprimiendo nada más para ver cómo se ve. Y luego, pues ya lo que hago es hacer los dos ciclos como me lo marca el algoritmo, que son ordenar, es decir, lo que voy haciendo es que hay que analizar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparamos la posición J con J más 1, o sea, con el del lado derecho. Y entonces vemos, si es mayor, pues quiere decir que hay que cambiarlos, los intercambiamos. ¿Sí? Y luego esa misma posición J se incrementa J, nuevamente ese J que acabamos de mover, lo vamos a comparar contra el siguiente. Si es mayor, pues lo volvemos a cambiar. Y si no es mayor, pues lo dejamos en su lugar. Solamente vamos a estar intercambiando los mayores. ¿Sí? Entonces, estoy imprimiendo ahorita nada más cómo se ve. Más vamos a poner, vamos a ver si con esto ya queda. Ahí está, ¿no? Entonces, pero no se ve así. A ver, ¿cómo le hacemos? Ahí está, ¿no? Entonces, este es nuestro original. Y vean, en la primera iteración de I, noten que 64 lo está mandando hasta acá. ¿Ya vieron? Vean cómo recorrió desde... ¿Sí están viendo mi terminal?
Sí, profe. profe. Sí, profe. Noten cómo empezó aquí 64 y los comparó y luego los volvió a cambiar, los volvió a cambiar, hasta que dejó a 64 aquí. Luego hizo lo mismo con 34, empezó acá y terminó acá 34. Luego hizo lo mismo con 25. Luego hizo lo mismo con 12 no, pero con 22 sí, vean que ya cuando aquí 22. Y luego ya, ahora sí, con 11 y 12 los cambio de lugar. Pero como todavía el algoritmo dice que sigue con i, pues sí, sigue iterando, ¿no? 3 veces más hasta que termine. Entonces, pregunta, ¿este algoritmo es eficiente o no es eficiente? ¿Qué mejoras le podríamos hacer? Le podríamos Nada más añadir un break. esas 3 o algo líneas, así. ¿no, profe? A ver, despacio, despacio. ¿Cómo? Que elimináramos esas 3 líneas de ciclo de reloj que no se están ocupando. Bueno, no son 3 líneas de ciclo de reloj, son 3 iteraciones, ¿no? Porque si nosotros vemos el for, pues el for es claro, ¿no? Nos dice, mientras i sea menor o igual que 1 hasta n, pues vas a seguir, ¿no? Este for interno es el que hace las comparaciones. Pero el for externo es el que se encarga de, que es este que está aquí, que estoy seleccionando, es el que se va a estar encargando de ver cuántas veces va a realizar las iteraciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Le Pues que podemos poner entonces un ahí sí break. era n-1, ¿no? No será por eso. ¿Hasta dónde, perdón? Que no será que sí era n-1 en el i. Ok, entonces vamos a hacer la modificación. La modificación dice, bueno, vamos a modificar el, los índices, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pero traten de imaginar cuál sería la solución, ¿no? Entonces dice, vamos a modificar acá que sea n-1, vale. Entonces, ejecutamos. Pues ahora lo hizo una vez menos, pero aún así, todavía lo hizo, ¿no? Todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos estará faltando? Después del for que está haciendo los cambios, poner una condición que evalúe si ya están ordenados, ¿no? Para que lo rompa. Ok. A ver. Porque si no, aunque todos los datos del arreglo estén ordenados, va a hacer todas las iteraciones del tamaño del arreglo. Ok, entonces dice, lo que tendríamos que modificar es que cuando ya esté ordenado, pues ya deje de hacerlo, ¿no? Porque quiere decir que ya está. ¿Cómo le hacemos? Profe, ¿Sí? pero por lo que veo, bueno, según mi criterio, esos son los pasos necesarios, no se pueden reducir. ¿Por Porque qué? si se da cuenta, en el primero el valor es 64, ¿no? De ahí el 34, del 25, el 12, y así se va, ¿no? Evaluando el primero que le aparece para ir haciendo las modificaciones. Ujú. Entonces, en el antepenúltimo, en el segundo en el que aparece 12 primero, pues evalúa al 12, lo mueve porque es mayor que el 11. Ujú. En el penúltimo, que es el primero que tiene el 11 primero, evalúa el 11, pero pues no lo mueve y lo que lo que imprime en el siguiente, pues ya es como que ahí evalúa que todo esté en orden, evalúa que sí está en orden y termina. Ajá. Entonces, pues no veo que sea necesario reducir un paso. A Bueno, ver, Pero, a por ver, ejemplo, a ver. si agarra los datos del arreglo y los pone ya casi ordenados, va a ser el mismo número de pasos, ¿no? Exacto, o sea, va a ser. Aunque ya ¿Cuántos estén. pasos hizo este? Acuérdense, el primero, pues es la primera impresión, pues es el arreglo, ¿no? Entonces, estos son el número de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6, ¿no? Hizo 6 pasos. 6 pasos porque nuestro arreglo es de tamaño 7. Entonces, ya, hizo 6 pasos. Ahora, en 6 pasos ya está, pero lo que mencionaba su compañero, ¿qué pasaría si nuestro arreglo ya estuviera casi ordenado, ¿no?
Vamos a ver, a trabajar con ese punto. Profe, Eo, pues le podemos poner el break, ¿no? O algo así como para que nos diga que cuando ya no haya más, que ahí se rompa la iteración. ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer este caso, ¿no? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Vamos a comentar este para que no haya problema, ¿no? Entonces vamos a suponer, de hecho, el único que está en desorden, pues es el 9, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, miren, en la primera iteración, pues movió el 9, ¿no? Que era el único que estaba desordenado. Y de ahí afuera, pues siguió por el número de pasos, pero ya estaba ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar si el arreglo ya está ordenado y entonces dejar de hacer las iteraciones. ¿Cómo lo hacemos? Un do while, ¿Por qué un do while? porque puedes seguirlo haciendo, pero si dice ya están ordenados, ya van en orden. Ok, ya pero eso es pseudocódigo, lo que tú me estás diciendo. Con el ¿Cómo? break, profe. Con un break. Con un break, pero ¿cuándo invocamos al break? Pero sería como arreglo de J es igual a arreglo de J. No. Sería cuando el izquierdo ya es menor, ¿no? Que todos. Pero ¿cómo sabes que el izquierdo ya es menor que todos? ¿Qué tal que en la primera iteración tenemos el 1 desde el inicio, ¿no? Y No, pues no, o ya- sea, por ejemplo, que continúe la iteración, o sea, que continúe arreglando, pero debe de haber un punto donde ya, pues el de la izquierda es menor al de la derecha siempre. Entonces ahí es cuando meteríamos el break. Ajá, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? O sería con un if, ¿no? ¿Pero Pero qué? no. Ok, pero ¿cómo? O sea, mm, ya me dieron ideas, con un if, con un break, ok, pero ¿cómo? Lo que yo quiero es que me digan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? A ver. Podría ser con operadores lógicos de AND, que se cumplan las condiciones de que, bueno, que sean varias condiciones, ¿no? Y que sean Pero ¿cuáles son? términos O sea, generales. a ver, ¿cuáles son? Pues que Todos el esos. arreglo 0 sea menor que el arreglo 1 y que el arreglo 1 sea menor que el arreglo 2 y todo, bueno, y así consecutivamente. Pero, ¿y cuántos tenemos que hacer? Porque acuérdate que el arreglo puede ir cambiando de tamaño, ¿no? Lo podemos ver Sí. como arreglo de I menor a arreglo de I más 1. Pero pues ya estamos haciendo eso, ¿no? O sea, ya estamos, la idea es saber, bueno, ¿cómo le hacemos para decirle cuando ya todo esté ordenado, pues ya no hagas nada, ¿no? ¿Cómo le hacemos? No le podemos hacer que poner un if anidado al if arreglo J mayor que arreglo J más 1. Ahí le podemos poner otro if anidado, pero que diga si es menor. Y si resulta ser menor, pues ya le ponemos un break. Bueno, Pero ¿qué pasa que solo en el primer caso sea menor y a partir del tercero o cuarto ya se cumpla que sea mayor? O sea, lo que voy es que tenemos que analizar qué es lo que tenemos que hacer. El algoritmo original nos dice, pues desde for, desde i con n-1 hasta desde j con 0 hasta j con n-1, pues ya, ¿no? Se continúa. Pero ¿qué hacemos?
no podríamos agregar un for después de, bueno, dentro del A ver, el primer algoritmo, for. a ver, el algoritmo nos dice que es una complejidad cuadrática. Quiere decir que vamos a hacer n veces n cambios, ¿no? Entonces ya tenemos, la complejidad es una complejidad cuadrática, es decir, n cuadrada. Es decir, cada que nosotros agreguemos un elemento, un dato, este va a tardar, el tiempo de ejecución pues se va a incrementar al cuadrado. Entonces, agregar otro for implicaría hacer n veces n cambios, n comparaciones, y entonces ya me llevaría la complejidad a n cúbica, entonces me están subiendo el tiempo de complejidad muy alto, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Más simple. Tenemos que hacer la evaluación dentro del if, ¿no? Me imagino. Pues más simple todavía, ¿no? A ver, para eso vamos a necesitar una biblioteca que se llama stdbool. stdbool.h. stdbool me define un arreglo, un tipo de dato booleano. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando ya está ordenado? A ver, analicemos el código. ¿Qué sucede en este? Solo en la primera iteración hubo cambios, ¿verdad? Con respecto al original. Pero a partir de aquí ya no. ¿Qué dejó de suceder? ¿Qué dejó de pasar? Un intercambio entre los elementos del arreglo. Ya no hay intercambios, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver esto, ¿no? Entonces, a ver. Ya no entra en ese for, ¿no? Donde está J. Bool intercambio. Profe, ¿me puede repetir la biblioteca, por favor? Es que no la logré anotar completa. stdbool. Ok, gracias. Entonces, estamos diciendo que intercambio es igual a false. Quiere decir que no sabemos si hay intercambio o no. Entonces, si hubo un intercambio, quiere decir que entró al if. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si hubo un intercambio, entró al if. Entonces, intercambio true. Quiere decir que ya hubo intercambio. Y si hubo intercambio, quiere decir que había desorden. Entonces, pues ya terminó. Ahí hubo un intercambio, pues terminó todo de hacer los intercambios. Y luego, ¿qué tengo que verificar? ¿Qué tengo que verificar? Entonces, estábamos. Si entró al if, quiere decir que hubo un intercambio. Entonces ya marcamos nuestra bandera de intercambio a true. Ahora, ¿qué tengo que verificar? Pues que si no hubo intercambio, o sea, si después de la iteración no hubo ningún intercambio, ¿qué quiso decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si no hubo un intercambio, pues no hay necesidad de imprimir. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No. Si no hubo intercambio, ¿qué quiso decir? Pues que el arreglo ya se ordenó, ¿no?
Ahí está, ¿no? ¿Cuántas veces lo hizo? Ya solo 2 veces, ¿no? En el primer caso, revisó. Hubo un intercambio, sí, de hecho el 9 se estuvo intercambiando. Pero como ya hubo un intercambio en el 9, en la siguiente iteración recorrió todo. Ya no hubo intercambio. Como ya no hubo intercambio, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir eso? Que ya está en orden. Que ya está ordenado, ¿no? Y si ya está ordenado, pues simplemente termina. Ok. Profe, ¿cómo se llamaba la biblioteca? La biblioteca se llama... ay, STD Bull. Y bueno, es que yo tengo una duda ahí. Cuando ponemos esa biblioteca fue para ponerlo de intercambio igual a true, ¿verdad? Para poner el booleano, usar el tipo de dato bool que se llama intercambio. Ese tipo de dato booleano, recordemos que puede aceptar dos valores, true o false. Entonces lo declaramos en false. Preguntamos. Bueno, ya ni siquiera, yo vieron que ni siquiera hubo necesidad de preguntar. Ya vimos que la jésima posición es mayor que la jésima más 1. Como es mayor, pues los intercambiamos. Como hubo un intercambio, pues ya pongo intercambio igual a true. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo un intercambio. Puede haber más o puede haber menos, no importa, ya lo hubo. Como ya lo hubo, pues entonces pregunto, si no intercambio, ¿intercambio qué valor tiene? True. ¿Qué sucede con el símbolo de not? Lo haría false, ¿no? Lo hace false. Entonces, como esa expresión lógica se evalúa como false, pues ya no entra. Continúa en el siguiente. Revisa. Vuelve a definir intercambio como false. ¿Sí? Como lo vuelve a definir como false, ¿qué sucede? Pues busca si ya hay un menor. Como ya revisó y ya no hay un menor, pues simplemente termina. ¿Dudas? Pero ahí allá fue, o sea, hay que añadir primero la variable intercambio, ¿no? Y que esa siempre sea false. Pues sí, ¿no? Ajá, entonces, si ya va a ser falso, falso, y al momento donde se hace true es en el intercambio. Si ya hubo un intercambio, o sea, después de hacer todo eso en el if, el intercambio se va a hacer true. Ajá. Y ya de ahí por eso el if, de que si ese true lo hacemos false, o sea, de que si ya no hubo un intercambio, ya ahí se rompe, ¿no? Si hubo un intercambio, pues eso es false, automáticamente no entra el break, continúa con el siguiente. Pero si ya revisó todos y empezó a intercambiar y no hubo ninguno, pues ¿qué quiere decir? Que ya está ordenado, ¿no? Porque ya no hubo intercambios. Como ya no hubo intercambios, pues ya termina. ¿Dudas? Profe, más abajo de eso hay más código. ¿No? Ya, bueno, nada más imprimir el arreglo ordenado, pero pues Ok. eso ya está, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿dudas con esto? Noten que mejoramos drásticamente el algoritmo, nada más por el hecho de poner una condicionante. Bueno, una bandera, ¿no? Llevo mi bandera de false, mi bandera de intercambios, quiere decir que no hay intercambio. Y de pronto encuentro un intercambio, pues hizo mi bandera. Como hice la bandera, pues quiere decir que si hubo intercambios, entonces probablemente en la siguiente iteración haya intercambios. Vuelvo a empezar otra vez y bajo mi bandera y empiezo a revisar todos para ver si los tengo que ordenar. Como ya no hubo intercambios, ya no hubo ordenamientos, pues simplemente pues termino, ¿no?
Profe, perdón, ¿puede poner una vez más la biblioteca? Es que no, como que no la leí, creo que la escribí mal. Pues STD Bull. Ok, gracias. ¿Ya quedó? ¿Dudas con lo que hicimos? O sea, noten que el algoritmo ya lo mejoramos, ¿no? Ahora la pregunta, ¿se puede mejorar más? Ya sí, profe. ¿Eh? Sí se puede. Ya sí, ya está bien. No, es que ese es el problema. No podemos dejarlo ya así porque vamos a analizar, por ejemplo, ¿cuántas comparaciones hace? Hace ¿Sí? 2. ¿Hace 2 nada más? Hace mucho. ¿Hace muchas? ¿Cuántas? Dependiendo del tamaño del arreglo, ¿no? Ajá, ¿cuántas hace? En cada iteración, ¿cuántas hace? En A cada ver, interacción, pues hace 3. ¿Tres comparaciones? Pues 10, ¿no? Pues hace n, ¿no? N menos 1 comparaciones, ¿no? Porque, a ver, a ver. Dice que hace desde i igual con 0 hasta i menor que n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Bueno, j, ¿no? Porque es j. Ya vimos el caso del for exterior, ¿no? El for exterior, pues hace, y mientras haya intercambios, pues hace n iteraciones. Cuando deja de haber, pues quiere decir que ya está ordenado, ya no tiene que seguir. En el peor de los casos, cuando no está ordenado, pues va a continuar. ¿Cuál es el peor de los casos? Cuando está totalmente invertida la lista, ¿no? Por ejemplo, si la lista estuviera así, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este es el peor de los casos. ¿Cuántas iteraciones hace? No se ve su consola, profe. ¿No se ve mi consola? Ah, perdón. Ese es el peor de los casos, ¿no? Que está totalmente invertido el arreglo. Entonces, ¿cuántas iteraciones hace? ¿Cuántas iteraciones? Va a ser n a la n, ¿no? No, N por n, va a ser. pues simplemente, pues hace todas, ¿no? Vean cómo en cada iteración, vean, aquí está. Aquí es la primera iteración, 9, luego el 8, luego 9, 8, 7, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, y ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántas hizo en total? Pues hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Hizo 8 iteraciones. Entonces, en 8 iteraciones arregla 9 elementos. ¿Por qué? Pues porque el último pues ya nada más lo cambia de lugar, ¿no? Ya no tiene que ser. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas comparaciones hizo? Ahorita solo estamos imprimiendo el número de iteraciones. Pero a ver, ¿qué es lo que pueden notar en cada iteración del arreglo? Del algoritmo. Cada que hace una iteración, ¿qué es lo que notan?
En cada iteración del for externo hace n-1 comparaciones, ¿no? Para ¿Seguro, invertir los números. ¿seguro hizo n-1 comparaciones? Mm, sí, ¿no? Porque compara el A, 9 a con el ver, 8, ¿sí o no? ¿Sí o el no? 7. Ujú. ¿Sí o no? ¿Cuántas comparaciones hace? Ah, ahí está programado de 0 hasta n-1. De 0 hasta n-1. Entonces, ¿cuántas comparaciones hizo? Vamos a llevar un contador de comparaciones, ¿no? Entonces, cada que entre aquí al for, vamos a incrementar contador. ¿Por qué se incrementa? Porque tiene una comparación, ¿no? Se está haciendo la comparación. Que no haga el intercambio es otra cosa, pero la comparación se está haciendo. ¿Sí, sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a imprimir el arreglo y antes de eso, vamos a imprimir comparaciones, ¿no? Entonces, lo que queremos es, estamos analizando el algoritmo, ¿no? Lo que queremos ver es, aquí me está faltando una F. Ahí está. Lo que queremos ver es cuántas comparaciones está haciendo, no cuántas veces iteró. Una es las iteraciones y otra las comparaciones. Entonces, a ver. ¿Cuántas comparaciones hace? Como dijo n-1, o sea, 8 en este caso. ¿Y cuántas veces hace 8 comparaciones? También 8. 8, ¿verdad? Entonces siempre está haciendo 8 comparaciones. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Analicemos. ¿Por qué hace 8 comparaciones? Pues porque primero compara estos dos. Una comparación, dos comparaciones, tres comparaciones, cuatro comparaciones, cinco comparaciones, 6, 7 y 8. Por eso es que hace 8 comparaciones, ¿ya vieron? Ahora, hace 8 comparaciones y hay intercambios y puede no haber, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué notan después de la primera iteración? ¿Qué notaron? Que ya se colocó el término mayor en su posición final, ¿no? Que el mayor número Ya se colocó en la ya posición se final. colocó en la posición final. O sea que cada iteración, siempre el número mayor va hasta el final, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con la segunda iteración? El segundo mayor, el 8. Que cada iteración, que cada ejecución, cada corrida, el número más grande toma su posición al lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pregunta es, para la segunda iteración, ¿cuántas comparaciones hizo? Pues hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7,
8. Son las 8 comparaciones, por eso aquí está el 8. Pregunta, después de la primera iteración, en la segunda, ¿tiene caso hacer 8 comparaciones? No, ya no, porque ya está el número más grande hasta el final, entonces pues ya no tiene caso hacer esa comparación. Ya no tiene caso hacer esa comparación y viceversa. Aquí sería la 7 y la 8. Si estos ya estaban ordenados, ¿tiene caso compararlos? Pues no. No, ¿verdad? Podemos declarar una variable de control y decirle que las comparaciones solo se vayan a n menos esa variable de control. ¿Cómo lo haríamos? Ok, ya me dijiste lo que podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Es que estoy analizando entre qué for lo podemos poner. Creo que sería en el de J, ¿no? Donde podríamos poner ese for de control. Pero ¿por qué un for de control? Es que estamos para ir aumentando, digamos, esa n y decirle estas comparaciones menos el número que estamos aumentando en Ok, esto. ¿y de dónde lo tomamos? Es lo que le digo que todavía estoy analizando. Ok, en la primera iteración tenemos que comparar todos, ¿verdad? En la segunda iteración tenemos que comparar todos menos el último, ¿verdad? Así es. Entonces, si se dan cuenta, J en la primera iteración llega hasta n-1 porque es el 1 anterior al que comparamos, ¿no? O sea, este es J, J va desde el 0 hasta J menor que n-1, ¿no? Este es n-1 y este es, lo voy a poner en otro color, y este es menor que n-1, ¿verdad? Porque es uno anterior. En el otro ya debe ser n-2. n-2. ¿Quién me lleva un control de 1, 2, 3, 4? No, pues entonces podemos declarar una variable que inicie en, digamos, n-1. Ajá. Bueno, que inicie en 1 hasta arriba. Ajá. Que inicie en 1. Y en ese for que hace las iteraciones, le decimos que vaya aumentando esa variable en 1. Pero pues ya tenemos una variable que hace eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama i. Se llama i, ¿no? Entonces sería n-i. n-1 menos i. En la primera iteración, ¿cuánto vale i? 0. 0. Entonces llega hasta n-1 para comparar el j-ésimo y el j-ésimo más 1. Ya tenemos. En la segunda iteración, ¿cuánto vale i? Vale 1. 1. Entonces vale 1 menos 2. Vale ahora menos 2. ¿No? N menos 2. Entonces ya quedó uno antes. Entonces, a ver, con ese simple hecho, vamos a ver cuántas iteraciones hace. ¿Cuántas comparaciones hizo? Ya se va reduciendo. En la primera 8, en la segunda 7, en la tercera 6, y así sucesivamente. Entonces, aunque en esencia es lo mismo, noten que el número de comparaciones fue automáticamente menor. De un algoritmo que comparaba todos contra todos, lo que hicimos fue, si no hay intercambios, termina, pero además, pues no compares todos hasta el final, ¿no? Porque en cada iteración el número mayor lo estamos dejando hasta el último. Entonces tenemos que quitar, ya no comparar contra el último, sino contra uno antes, y así sucesivamente. En cada iteración sabemos que tenemos que comparar uno menos. ¿Por qué? Porque el algoritmo garantiza que en cada iteración
el número más grande que esté a la izquierda lo va a dejar siempre en su posición en la derecha. ¿Dudas? De mi parte, ninguna, profe. ¿Los demás? Entonces, Profe, sí. añadió a la variable i que sea n-1, ya es otro menos i. Menos i. O sea que en ese caso sería el que estaba antes, ¿no? El i. Sí. A ver, cuando en la primera iteración i vale 0, ¿no? Entonces, n-1 menos 0, ¿cuánto es? n-1. J menor que n-1, entonces J se detiene en n-2. ¿Por qué? Porque en la primera iteración, J llega aquí, que es n-2, y compara n-2 y n-1. Ahí está. Compara esos dos elementos. ¿Sí? Cuando i vale 1, entonces el límite de j es hasta n-2, o sea, va a llegar, este es el límite. Entonces, uno antes es n-3, si es este, entonces va a utilizar estos dos como última comparación. Ya no compara contra 9, ¿por qué? Porque ya garantizamos que en la primera iteración 9 es el último número, es el número más grande y ya está al lado derecho. La comparación hace que n se vaya al lado derecho. ¿Dudas? Profe, ¿podría poner el código de nuevo? Por favor. ¿En dónde puso el print del contador? El print del contador. Bueno, obviamente, pues esos prints hay que quitarlos, ¿no? Esto solamente era para fines didácticos. Aquí está el contador. Donde termina el for de los intercambios, hago un for para imprimir el contenido del arreglo y ahí imprimo el contador. ¿Cuántas comparaciones se hicieron? Y luego aquí pregunto, ¿hubo intercambio? Sí, entonces pues ya deja de hacerlo. Entonces, optimizamos el algoritmo tanto como si ya hubiera habido iteraciones. Si ya no hay intercambios, pues ya deja de hacerlo. Y cada iteración hace una comparación menos. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene sentido comparar contra el mayor o contra los mayores, porque ya los mayores están ordenados. Solo hay que comparar los restantes. ¿Dudas? Dudas. Este intercambio también pudo haber quedado así, ¿no? Int aux igual arreglo de J, punto y coma, arreglo de J, le asignamos arreglo de J más 1, y luego arreglo de J más 1, le asignamos auxiliar, ¿no? Ahí está. Pues pudo haber quedado así. Pero pues el reto era cómo hacerlo con solo las dos variables, sin necesidad de una tercera. Bueno, aquí está, ¿no?
¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? Entonces son dos maneras de hacer. ¿Dudas, muchachos? Profe, ¿no está más fácil usar la variable auxiliar en vez de lo que hicimos para hacer el cambio? Pues, pues sí está más fácil, pero ¿qué sucedería si tu microcontrolador ya no tuviera espacio para crear una variable más? ¿Cómo lo harías? Sí saben que los microcontroladores cuando los programan ocupan memoria, ¿verdad? Dentro del microcontrolador. Y entre más línea de códigos, pues más memoria van ocupando. ¿Qué sucedería si ya no pudieran crear una variable? Porque estás de acuerdo que siguen siendo las mismas 3 líneas, pero ya no hay memoria para crear una nueva variable. ¿Ya no lo puedes hacer? Pues no, ¿verdad? Pues ahí está otra manera. Profe, entonces todos estos códigos se pasan como a una memoria para que trabajen, o como... Sí, se pueden pasar a un microcontrolador. ¿Han oído hablar de Arduino 1? Yo no, profe. Pues Arduino no es más que es un set de un microcontrolador con entradas de analógico digitales, etcétera, etcétera. Entonces ustedes crean su programa en C y se lo pasan a Arduino para que esté ejecutando. Creo que sí, pero pues es más rápido en C. Ok, pero el punto es que esta es introducción a la programación, ¿no? Ya después ustedes pueden aprender C++, que es coser y cantar, más rápido todavía. De hecho, sí saben que los juegos que valen la pena están hechos en C++. Los que valen la pena. ¿Cuál es su definición de valer la pena? Los Halos están hechos en C++. Hablamos de Candy Crush. Ese ¿a poco vale la pena jugar Candy Crush? No, ¿verdad? No vale la pena. Que no se pase, profe. Los juegos que valen la pena son, ¿han oído hablar de Call of Duty? Unreal. Puro Gears of War. Por ejemplo, Mario Bros. Está desarrollado en C++, ¿no? Puro Resident Evil, profe. Resident Evil también está desarrollado en C++. GTA. Entonces, pues, bueno, el punto es que ya vieron que sí se puede optimizar siempre un código, pero hay que analizarlo, necesitamos analizar el código para bajar la complejidad computacional. ¿A qué se refiere con la complejidad computacional? Nosotros podemos ver que en el peor de los casos, cuando todo nuestro arreglo está modificado, pues hace n veces n comparaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces siempre está haciendo n veces n comparaciones. Luego entonces, pues n por n, pues es n cuadrada. Entonces, ¿eso a qué voy? Que si nosotros pudiéramos ver, si nosotros pudiéramos ver el tiempo que lleva procesar con este algoritmo, ordenar un arreglo, sabemos que si aquí tenemos el tiempo t y aquí tenemos x o n, que son el número de datos, pues si el número de datos que yo quiero ordenar crece, no se ve. Si el número de datos que yo quiero ordenar crece, como
este algoritmo tiene una complejidad computacional n por n sería n cuadrada, entonces quiere decir que el tiempo crece de forma cuadrática. Es decir, si n tiende a ser muy grande, el tiempo crece de forma cuadrática. Entonces decimos que la complejidad computacional, de nuestro algoritmo es big O n cuadrada. Es decir, que va a crecer cuadráticamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos definir un polinomio cuadrático en el cual el tiempo de complejidad no va a ser menor a n cuadrada, o sea, siempre va a ser cuadrático, ¿no? Es decir, podemos definir un polinomio que sea cota superior, es decir, yo puedo crear un polinomio, déjenme cambiar el color para que se vea, vamos a ponerlo en rojo, un polinomio superior que es cota superior de mi algoritmo. Quiere decir que mi algoritmo va a estar debajo, pero no muy debajo de él, ¿no? Bueno, supongamos que son 2. Yo puedo encontrar ese polinomio, que es de orden cuadrático, perdón. Entonces, entre más datos, pues más tiempo voy a tardar en arreglar. Entonces, ¿cuánto tardarían en ordenar un arreglo de, por ejemplo, 1.000.000 de elementos? Entonces, ese es el problema con este algoritmo, ¿no? Su complejidad es cuadrática. Bueno, ¿dudas con el algoritmo? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces modifiquen el algoritmo para que ahora en lugar de ordenar de mayor a menor, ordene de menor a mayor. ¿Sí? Sí, entonces ya vieron lo que tienen que hacer. ¿Me escucharon? Sí, profe. Bueno, entonces, pues háganlo de tarea, lo revisamos mañana. Cualquier duda, pues ya saben cómo localizar. Que tengan una excelente tarde, muchachos. Gracias, profe. Igualmente, cuídese. Bueno, hasta mañana. Chao.